Hola chicos, Química 4. Continuamos con las leyes generales de las combinaciones que habíamos visto en el 3. Habíamos visto bueno, ahí las tienes, pero te las recuerdo, la de Lavoisier, que era la conservación de masa, las proporciones definidas, que eran las de Proust, y las de proporciones múltiplas, que era la de Dalton. Ahora nos viene la ley de equivalentes o ley de Richter-Wenzel. Ya estamos con mis nombres preferidos. Richter, que era un químico, es decir, una persona, y que hizo casi todas sus teorías aprovechando las de otro anterior a él, que solo tuvo que perfeccionarlas, acabarlas, por así decirlo, ultimar el sentido de la ley, y entonces la gente le ha dicho, bueno, es que esto ya lo puso Wenzel, Bueno, pues por eso lo han llamado la ley de Richter-Wenzel, o Wenzel. Y esta ley se dio a conocer, o se hizo así, sobre 1802, principio del 19, casi todas. ¿Qué dice? Cuando se combinan dos elementos, este con este, dice, lo hacen siempre según sus equivalentes o según múltiplos enteros de estos. Es decir, cuando reacciona el cloro con el sodio, lo hacen siempre según sus equivalentes o múltiplos enteros de estos. La palabra equivalente, ojo porque es muy importante. Existen dos conceptos, el equivalente químico y el equivalente gramo. A ver, esta ley amplía lo dicho en las dos leyes anteriores y las incluye. Sean, por ejemplo, los compuestos, el sulfídrico, el SH2 y el CaH2, en los cuales el azufre y el calcio se combinan con la misma cantidad de hidrógeno. Mira, tanto el azufre como el calcio se combinan con dos hidrógenos. Oye, ¿tú qué haces? Yo me combino con dos hidrógenos. Ah, pues yo también. Me he combinado con dos hidrógenos. Pues de ahí ya pueden deducir que si tú y yo nos combinásemos, nos combinaríamos en la misma proporción. Porque si nuestro comportamiento ha sido con el hidrógeno así, y el tuyo ha sido el mismo, cuando nos interrelacionemos tú y yo, tendremos que hacerlo en la misma proporción. Dice, en este caso, se combinarían con 2 gramos, como el peso atómico del hidrógeno es 1, la molécula gramo, molécula de hidrógeno es diatómica, la molécula gramo sería por 2. El átomo gramo, que es 1, por 2, 2. Es decir, la molécula gramo o mol, es 2 gramos. O sea, tú, hidrógeno, te has combinado con 2 gramos de hidrógeno. Y yo, calcio, me he combinado también con 2 gramos de hidrógeno. Bueno, pero en realidad, ¿cuántos gramos pusiste tú para estos 2 de hidrógeno? Dice, al reaccionar el azufre y el calcio han de formar el compuesto que tienen que formar entre los dos. Quieren formar ahora, aparte de ellos dos, mandando los hidrógenos fuera. Quieren hacer ese, el sulfuro de calcio. Dice, tiene que guardar la misma relación. Tú aquí utilizaste 32 gramos, que es
tu mol, tu molécula de azufre, que es 32 por 2. Tu molécula. No, perdón, que es 32. Que es 32. Y tu calcio utilizaste tu mol, que es de 40 gramos. Los utilizaste para reaccionar con 2 de hidrógeno y yo también con 2 de hidrógeno. Bueno, pues ahora cuando reaccionemos tú y yo, como los dos hemos hecho lo mismo con el hidrógeno, ya no tenemos que cambiar nuestro gramaje, nuestro peso. 32 tuyos se combinarán con 40 míos. Y no falla. Y no falla. Fíjate que en este caso no ha sido de equivalente a equivalente. Ha sido uno de azufre con 2 equivalentes de hidrógeno, porque el equivalente de hidrógeno sería 1. Equivalente es el peso atómico en gramos. El equivalente es el peso atómico en gramos partido por la valencia. Peso atómico en gramos del hidrógeno, 1. Partido por la valencia, que es 1, y da 1. Es decir, el equivalente del hidrógeno es 1. Pero aquí no pasa nada, porque ¿qué han hecho el azufre y el calcio? Se han juntado o han reaccionado con 2 equivalentes de hidrógeno. Y este también con 2 equivalentes de hidrógeno. Entonces el comportamiento que han tenido de equivalente con 2, persiste entre ellos y será equivalente con equivalente, 32 con 40. Vale, o sea que aquí hemos sacado lo que es equivalente y cómo reacciona. O sea, tú dices, oye, ¿cómo reaccionará este cuerpo con este otro? Entonces tú le preguntas, por curiosidad, ¿sabes cómo reacciona este con el hidrógeno? Sí. ¿Y sabes cómo reacciona este con el hidrógeno? Sí. Vale, pues entonces fíjate, si han reaccionado con la misma cantidad de hidrógeno los dos, aquí y aquí, ya tienen las cantidades que van a reaccionar entre sí. Este con este reaccionarán con las mismas cantidades que han utilizado los dos en común para el hidrógeno. La ley de Richter-Wenzel. Otra ley. Esa sería la cuarta, creo. La cuarta ley. Ahora viene una que mi profe en el libro la ha metido ahí como despistadamente, sin hacer ruido. No le ha puesto ni siquiera el número de orden, porque en esa sí, en esa puso cuarta ley de Richter-Wenzel. Y ahora viene una que no le pone quinta ni le pone nada. Cuando ha acabado de explicar la de Richter-Wenzel, mete ahí una línea y medio, y pone ley de Dulong y Petit. De Dulong y Petit, que es un solo señor, cuando aparezca ahí. Dulong y Petit. En las enciclopedias y eso no suele ponerla ahí. Aquí sí. Dulong y Petit. Por supuesto, francés con estos apellidos, Dulong y Petit. ¿Y qué dice? Es otra ley de tipo experimental. Es decir, que experimentando han llegado a esa conclusión. Primero, tengo que recordarte, para que la entiendas, qué es calor específico. Calor específico son las calorías que hay que dar a un cuerpo, para que aumente 1 grado su temperatura en la cantidad de 1 gramo. O sea, grado por grado y gramo. Ejemplo, tú tienes el hierro a 13 grados y quieres saber su calor específico. Bueno,
Pues si tuvieras forma de saberlo, lo que tendrías que hacer es lo siguiente. Coger 1 gramo de hierro. 1 gramo de hierro. Que está a 13 grados. Pues le vas dando calor, contando las calorías que vas metiendo. Ya te he dicho que tienes que tener aparatos adecuados para medirlo. Y cuando logres que suba de 13 a 14 grados, paras y dices, ya le he metido el calor. ¿Qué calor le has metido? Pues tratándose del hierro y no llega a 1. Sería un 0, vamos a imaginar que es un 0, muy poco, porque el hierro enseguida que le das nada de calor sube de temperatura. Muy poco, yo no sé cuánto sería. Bueno, pues esto lo puedes mirar tú. Ahí buscas en internet calor específico del hierro y te pondrá 0,9 calorías por grado y por gramo, que ese es el calor específico. Bueno, calor específico unidad, cogieron el agua. Cogieron 1 gramo de agua, que es 1 centímetro cúbico, un cubito, y la pusieron, eso sí, a una temperatura muy especial porque ella es un poco rarilla en las propiedades físicas. Entonces la cogieron a 4 grados. Y dijeron, cuando logremos pasarla a 5 grados, el calor que hayamos metido en 1 gramo, eso será el calor específico del agua, y por definición lo vamos a llamar 1. Y ahí vino la definición de caloría. De ahí vino la definición de caloría. ¿Qué es caloría? La cantidad de calor que hay que dar a 1 gramo de agua para subir 1 grado su temperatura de 4 a 5 grados centígrados. Definición de caloría. Peso específico del agua, 1. Pues bueno, la ley de Dulong-Petit, porque ahora todos los cuerpos tienen su calor específico. Todos tienen su calor específico. Porque a todos se les puede subir 1 grado, se les puede coger 1 gramo y subirles 1 grado. Entonces el calor que has metido, ese es el calor específico de ese cuerpo. Pues dice lo siguiente. El producto del peso atómico de un elemento multiplicado por su calor específico, que sería eso, dice, es una constante, pero no la pone igual. La pone así con este simbolito que dices aproximadamente, es decir, un poquito más, un poquito menos, a esta constante 6,4. Curioso. Que sea un cuerpo el que sea, el peso atómico de un elemento multiplicado por su calor específico tenga que dar 6,4. Esto para los problemas es interesante. Es un dato. Bueno, pasamos a la norma quinta. La de Dulong-Petit, borrada, no le ha dado mucha importancia, pero bueno, ya que está aquí, no la vamos a saltar, que se quede enfurruscada. Pasamos a la siguiente. Las leyes anteriores han tenido como protagonista el peso, lo que se llama leyes ponderales, hechas y descritas y dictadas para relación entre pesos, entre masas. Bueno, pues ahora viene otra que ya va a ser volumétrica. Esta quinta norma va a ser por volúmenes. Porque al principio recuerda que nos dijo leyes ponderales y volumétricas. Casi todas han sido ponderales y ahora por último nos viene una volumétrica, que es la ley de volúmenes de combinación o ley de Gay-Lussac. Gay-Lussac, que se dio a conocer, o esto, sobre 1808, que suena ese año, el año que Napoleón invadió España. Y sin embargo el señor Gay-Lussac estaba en sus experimentos con gases y descubrió cosas muy interesantes. Dice, primero, esta ley se le llama la de los volúmenes de combinación. Volúmenes, o sea, una relación de los volúmenes en una combinación.
combinando gas con gas, ¿qué relación hay entre sus volúmenes? Ya no entre sus pesos, entre sus volúmenes. Entonces, como unidad de volumen, vamos a coger el litro. Y dice, dos asertos, dos frases. Los volúmenes, dice, o las moléculas que hay en esos volúmenes de dos gases que reaccionan entre sí, lo hacen en una relación constante. Es decir, si este volumen ha reaccionado con este otro volumen, ya lo harán siempre en esa misma relación. O sea, no vas a coger la mitad del primero con el doble del y querer que reaccione. No, no, no. Si reaccionaron al principio de esta manera, si fue 1 con 1 o fue 1 con 2, como fuera, imagínate que fue 1 con 3, y reaccionaron bien toda la parte reaccionante reaccionó, dando lo que diera. De 1 a 3, pues siempre que vuelvas a hacer reaccionar esos dos gases, lo harán también de 1 a 3. Volúmenes, no masas, volúmenes. Y segundo, y el volumen del gas resultante, o sea, nos ha hablado de los dos volúmenes iniciales, del A y del B. Vamos a poner que son gases con la flechita hacia arriba, y dice, perdón, son cuerpos reaccionantes y dan uno que es el producto. Bueno, pues dice que estos dos, si lo hacen, qué sé yo, un volumen con dos volúmenes, lo harán luego siempre igual, siempre que reaccione el A con el B, lo harán de 1 a 2. Dice, es una relación sencilla, mira, 1, 2, o sea, no es 1 con 2,5 tal, no. Suelen ser números enteros, un volumen con dos volúmenes. Si este volumen era de 5 litros, pues aquí habría 5 litros y 5 litros, en total 10 litros. 5 litros de este reacciona con 10 litros de este otro. Es una relación sencilla, de 1 a 2. O sea, A es a B, los volúmenes, como 1 es a 2. La segunda frase. Imagínate que esta, qué sé yo, da C que fuera, casi ya que te ponga el ejemplo que ha puesto aquí, para no andarnos inventando nada, porque nos ha puesto el ejemplo del nitrógeno con el hidrógeno. Nitrógeno con hidrógeno que va a dar amoníaco. La síntesis del amoníaco. Esta reacción no está ajustada. Solo sabemos que con nitrógeno y con hidrógeno nos resulta amoníaco. Pero si miramos ahora los volúmenes consumidos, hemos visto que por cada volumen de nitrógeno reaccionaba con tres volúmenes de hidrógeno, y sin embargo daba 2 volúmenes de amoníaco. 2 volúmenes de amoníaco. Esto es lo que sucede en la realidad. Un volumen, si son globitos, todos del mismo tamaño, un volumen de nitrógeno, junto a 3 bolitos, o reaccionando con 3 globitos de hidrógeno, dan 2 globitos de amoníaco. Bien. Pues fíjate, primero, lo que nos dijo la primera norma, que era que los volúmenes son las moléculas de dos gases, reaccionan entre sí, lo hacen en una relación constante, siempre la misma, o sea, aquí sería siempre de 1 para 3, y los dos términos de la relación son números sencillos, 1 y 3. En este caso, la relación de volúmenes del N con el hidrógeno sería de 1 a 3. Eso es lo primero que nos dijo. Y lo segundo, se metió ya con el producto,
en este caso con el amoníaco, y dice, y el volumen del gas resultante en la reacción guarda una relación constante y sencilla con cada uno de los reaccionantes. Entonces, la relación, que también son números sencillos, la relación del amoníaco con el nitrógeno, fíjate que relación es de 2 a 1. La relación del resultante con el hidrógeno, que todavía no he puesto el subíndice ni nada, es de 2 a 3. Bien. Otro ejemplo que ha puesto. Del cloro con el hidrógeno. O sea, ya no vamos a borrar esto, que nos lo ha puesto para refrendar la ley de Gay-Lussac. Y en vez de coger al nitrógeno con el hidrógeno, ha cogido el cloro con el hidrógeno, que da clorhídrico. Bueno, por volúmenes. No está ajustado. Si estuviera ajustado, tendríamos que poner aquí un Cl2, un H2, etcétera, etcétera. Y ahí otro subíndice. Tendríamos que poner aquí el subíndice 2, y entonces aquí 2 de clorhídrico. Y ya estaría ajustada. 2 átomos de cloro, vía atómica, 2 átomos de hidrógeno, vía atómica del hidrógeno. Pero en volúmenes es un volumen, uno solo. Oiga, que es vía atómica, no importa, pero es la molécula. La molécula es Cl2. La molécula es C2. Entonces la molécula siempre tiene el mismo volumen. Es más, dentro de poco veremos que, sea de lo que sea la molécula, si es gas, el mol, es decir, esa molécula en gramos, sea del gas que sea, siempre va a ocupar lo mismo, que parece un milagro. O sea, un mol de hidrógeno, que serían 2 hidrógenos, es decir, 2 gramos de hidrógeno. Un mol de azufre, que es que es monoatómica, que sería un átomo de azufre, 32 gramos. Bueno, pues 32 gramos puestos en gaseoso, claro, tendríamos que coger un gas. Pero bueno, siendo otro gas, resulta que una molécula siempre abulta lo mismo, ocupa el mismo espacio que otra molécula, siempre que no cambie ni la presión ni la temperatura, a la misma presión y temperatura. Y ese volumen se conoce, son 22 litros, 22,4 litros. Bueno, pero estábamos ahora todavía con la ley de Gay-Lussac. Un volumen de cloro más un volumen de hidrógeno dan dos volúmenes de clorhídrico, 1 y 2. 1 y 1, 2. Que en este caso parece lo más simple, que 1 y 1 sean 2. Pero bueno, pero viene a ser para demostrarte la misma relación, que la relación entre los reaccionantes es una relación muy simple, de 1 a 1, que sería 1, que la relación del resultado con respecto a los reaccionantes, de este con respecto a este, sería de 2 a 1, es decir, 2, y también de este respecto al hidrógeno también sería de 2 a 1, es decir, 2. Números muy sencillos todos. ¿Estamos? Y ahora vendría la teoría atómico-molecular, que es un repasillo. Recordarnos qué es átomo y qué es molécula y tener las ideas bien claras. Dice, las leyes, o sea que ahora vamos a ver teoría atómico-molecular.
qué tiene que ver el átomo con la molécula y la molécula con el átomo. Que ya te digo que son ideas que hemos expresado muchas veces y que vas a ver que son fáciles. Teoría atómico molecular. Y empieza recordándonos qué es molécula, qué es átomo, qué relación hay entre ambas. Dice, las leyes estequiométricas, que eran aquellas leyes que expresaban numéricamente las relaciones entre masas o entre volúmenes, pero numéricamente, esas son las estequio, significa medida, metros, y estequio era las unidades aquellas, cuántas, cuantitativo, alude a un concepto cuantitativo, de cuántas, no de cuáles, sino de cuántas, que esas son lo estequiométrico. Dice, fundando en dichas leyes, fundando en estas leyes anteriores, que todas han salido por experimentación, fundándose en dichas leyes, Dalton elaboró sus teorías o hipótesis atómico-molecular. O sea, se imaginó y dijo, los principios más importantes son, 1, las sustancias están constituidas, las sustancias, cualquier sustancia, están constituidas por partículas independientes muy pequeñas llamadas átomos, que no pueden subdividirse. La palabra átomo recuerda que significa sin corte. Bueno, esto lo hemos oído millones de veces, que todas las sustancias están hechas de átomos, que es una sustancia muy pequeña que ya no se subdivide. 2. O sea, las sustancias están hechas por átomos. 2. Todos los átomos de un cuerpo simple, todos los átomos de un cuerpo simple como es el cobre, de un cuerpo simple como es el cloro, de un cuerpo simple como es el hidrógeno, etc. Todos esos átomos son iguales entre sí, pero son, a su vez, diferentes de los átomos de otro cuerpo simple. No pueden ser iguales. No, mira, es que los átomos de hidrógeno son iguales que los de tal. No. Todos los átomos de hidrógeno son iguales entre sí, pero a su vez son distintos de todo el resto de átomos de otros elementos. Ese sería el segundo principio. Átomos de un elemento, son iguales entre sí, pero diferentes de los átomos de otra o de otras sustancias. Tercera, átomo es la parte más pequeña de cuerpo simple que pueda entrar en una combinación química. O está relacionado. Muy poquito, mira, el mínimo de sustancia que puede entrar en una combinación química es un átomo. Y con un átomo ya puede dar una reacción química. Es decir, la parte mínima de una sustancia que se combina, es decir, que reacciona, es el átomo. Un átomo. No puede ser medio átomo, ni átomo y medio. No. Un átomo o números enteros de ese átomo. 2 átomos, 3 átomos, etc. Y por último, molécula. Verás, dice, es la parte más pequeña de un cuerpo simple, de un cuerpo compuesto, es decir, de una sustancia, la parte más pequeña que puede existir sin perder las propiedades características de dicho cuerpo.
ejemplo, de un compuesto, qué sé yo, el sulfuro de cobre, o bueno, vamos a poner uno más fácil, el cloruro de sodio, la sal. La sal tiene unas propiedades. La sal se disuelve en agua, como diría alguno, es salada. Tiene esta propiedad, se diluye en agua, etcétera, etcétera. Tiene tal densidad, tal densidad, tiene tal peso específico, tiene un grado de solidificación, tiene un grado de ebullición, sí, se le puede hacer pasar a sal líquida. De hecho, los sistemas modernos de las plantas solares, esas donde todos los espejos se enfocan a una torreta donde hay un depósito. ¿Y qué tiene ese depósito? Sales. Entonces, todo ese calor se concentra ahí y llegan a fundir la sal. Bueno, pues es una propiedad física, la fusión de la sal. Bien, o sea que hemos visto que la sal tiene unas... Bueno, entonces ahora empezaríamos teóricamente a partir un granito de sal por la mitad. Coges esa mitad por la mitad, por la mitad, por la mitad. Después de haberlo dividido 28 veces, todavía ese granito minúsculo sigue teniendo las mismas propiedades, el mismo punto de fusión, el mismo sabor, la misma densidad, la misma tal y tal. Es decir, sigue siendo sal. Vale, pues eso todavía es la molécula. Eso todavía es cloruro de sodio. Ahora, seguimos, y cuando ya no tenemos unos sistemas que podamos partir más, recurrimos a sistemas de tipo nuclear o lo que sea, bombardeando con protones tal, y logramos que esto se separe. Sí, que están los dos, pero ya están separados. Entonces, al coger, solo cogerás uno de los dos. O coges cloro o coges sodio. Señores, el cloro ya no tiene las propiedades que tenía la sal. Ya no sirve para echarlo en la cocina. Ni siquiera es un sólido. Es un gas. O sea, tiene otra cosa totalmente diferente. Totalmente diferente. Y del sodio no digamos. El sodio es un sólido, pero es un sólido de cuidado, que si lo echas en agua para formar salsa y desprende hidrógeno, no sé qué. O sea, las cualidades tremendas que no tiene el cloruro de sodio. Bueno, pues, atento ahora. La mínima cantidad, es decir, el corte anterior, antes de pasar desde aquí hasta aquí, ese mínimo, esa mínima cantidad es una partecita mínima, que en latín era un mol, materia, pero en diminutivo, molécula. Eso es una molécula. Entonces, si el siguiente corte ya está, que da un átomo de cloro separado y un átomo de sodio separado, estaremos en condiciones de decir que esta molécula tenía dos átomos solo. Habíamos llegado a que tuviera solo dos átomos. Empezamos con un grano así que tenía miles de moléculas y miles de átomos. Pero hemos llegado partiendo hasta la mínima, que resulta que solo tenía un átomo de cloro y un átomo de sodio, pero unidos, formándose. Pues eso es una molécula. Te lo vuelvo a leer, a ver si ahora lo entendemos mejor. Dice molécula, es la parte más pequeña de un cuerpo simple o de un compuesto, nosotros hemos cogido un compuesto, que puede existir con las propiedades características de dicho cuerpo, con las propiedades características de la sal. Si lo dividimos algo más, ya no hay molécula. Ya pasaríamos a átomos con otras propiedades totalmente diferentes. Bueno, y aquí lo dejamos, que luego pasaremos con la famosa ley
del señor Avogadro, que te sonará porque acuñó un número muy importante para todo. El número de átomos que había en una molécula, también una cosa sorprendentísima, que todas las moléculas, moléculas gramo, en gramos, es decir, un mol, tengan el mismo número de átomos. O sea, un mol de azufre, que son 32 gramos, y un mol de hidrógeno, que son 2 gramos, resulta que en estos 32 de azufre y en estos 2 de hidrógeno hay el mismo número de átomos. Ah, pero no solo ellos dos, sino que coge un mol de cualquier otra sustancia y tiene el mismo número de átomos, que era aquel número famoso, el 623 por 10 a la 23 átomos por cada mol, o molécula gramo. Eso ya para el próximo día. Hasta luego.